Buenos días. Recuérdenme en el progreso. Muy bien. Ya. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Ah, falto yo. Epa, amigos. ¿Yo? Vine. No estoy. Dije que estoy, pero no estoy. ¿Qué pasó? Ah, acá estoy. Jau. Bueno, entonces aquí estamos todos los que somos. 21, vamos arrancando. Dale, y ya es tarde. Bueno, la charla de hoy continúa la de la semana pasada, que estábamos hablando acerca de la absorción de los alimentos, y habíamos contado cómo llegaban los alimentos al intestino y cómo se absorbían. Creo que vimos grasas, lípidos, o sea, vimos lípidos, proteína, glúcido. Bien. El agua, que ahora les cuento del agua, después de algunos minerales vamos a mencionar, y de alguna vitamina en algún momento particular, de algo particular. Por ahora mencionamos los nutrientes e incluimos el agua. El agua se absorbe por ósmosis, es decir, el agua se desplaza hacia los lugares donde hay soluto, es decir, se desplaza siendo arrastrada por soluto. Siempre el agua se desplaza, en ese sentido se puede desplazar. O sea, cuando hay una membrana, hay dos opciones siempre, ¿no? Hay una membrana y una solución con soluto y solvente, y hay una membrana que separa de otro compartimiento. Las partículas de soluto son las que comandan la situación. Si las partículas de soluto se desplazan de compartimiento a otro, el agua es arrastrada hacia otro compartimiento. ¿Bien? O sea que el agua se arrastra hacia el compartimiento. Si las partículas no pueden ir a otro compartimiento, entonces el agua no se arrastra. Como nosotros comemos comidas que son hiperosmolares. Si una comida es hiperosmolar, ¿qué quiere decir? Que tiene poco soluto, mucho soluto, más soluto que el plasma. ¿Qué significa que es hiperosmolar una comida? Un alimento. Tiene mucha agua. ¿Cómo? Tiene mucha agua. Tiene mucho soluto. Muchos solutos. Bueno. Puede tener mucha agua, pero tiene mucho soluto. Un alimento hiperosmolar. Y hace referencia esa hiperosmolaridad a una osmolaridad mayor que la del plasma. Entonces, como el alimento que ingerimos tiene mayor osmolaridad que el plasma, los solutos tienden a pasar hacia el plasma por una diferencia de concentración. Es decir, yo como sodio en una concentración determinada. Entonces, el sodio, el cloro, lo que yo como, tiene una concentración determinada. Entonces, si el compartimiento, voy a dibujar acá, tengo el compartimiento, voy a hacer 4 compartimientos, fíjense, miren, ahí dibujo 4 compartimientos, 4. Entonces, al primero, fíjense, si yo le pongo al primero luz intestinal, al segundo le pongo enterocito barra intersticio. Al tercero le pongo vasos, sangre, ¿no? Vasos. Vascular le pongo, vascular. Me gusta más. ¿Y qué le tendría que poner al cuarto compartimiento? Miren, yo le pongo los compartimientos. Luz, enterocito e intersticio, vascular, y acá ¿qué tendría que poner? Linfático. Bueno, vascular barra linfáticos, ¿no? Vascular barra linfático, vascular, linfáticos, vascular. Y en el otro, ¿qué le tengo que poner? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Miren, estoy en la luz del intestino. Paso a través del enterocito, caigo en el intersticio, paso a los vasos sanguíneos, y ahora... Órganos. ¿Cómo? Otros órganos. Bien, entonces tengo otra vez intersticio barra células. ¿Células de dónde? Del resto del organismo. ¿Se entiende? Sacando el hígado, que después vamos a analizar, pero el alimento hace esto. ¿Está bien? La luz,
pasa a la barrera del enterocito, cae en el intersticio de la vellosidad, de ahí pasa al vascular, intersticio de los tejidos, células de los tejidos. Esa es la comida. Ahora, si acá hay mucho soluto, que lo represento como muchos puntos, y acá hay un poco menos de soluto, que es más o menos el mismo que hay acá. Si yo dibujo esto así, a ver si se ve lo que quiero dibujar, a ver, le voy a dar foco, a ver ahí, foco y... A ver, ¿se ven los puntos ahí? Sí. Sí. Yo pregunto, ¿de dónde a dónde se tendría que desplazar el soluto? De la luz. Desde la luz al enterocito, del enterocito al... Desde el intersticio hasta la luz. O sea, del intersticio a la luz, dijo la compañera, dice del intersticio que sería de acá para acá, dice la compañera Julieta. ¿Y el resto qué opina? De mayor concentración a menor concentración. Pero y ahí me decís al revés, porque mira la concentración acá y mira la concentración acá. Por ¿Dónde eso, mira? desde la luz hasta el intersticio celular, va, O sea, el sentido de pasaje va a ser de mayor a menor. este. ¿Se entiende el sentido de pasaje? De mayor. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Desde la luz. Claro. Entonces, como este va a ser el sentido, así, entonces el agua, a medida que los solutos pasen de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, el agua va a ir viniendo de acá a acá, de aquí a aquí y de aquí a allá. Ahora uno dice, pero ¿cómo? Y entonces, ¿cómo te garantizás que no vuelva esto para atrás? Y no va a volver nunca porque siempre la osmolaridad del intestino va a ser un poquito mayor que la del plasma, que la del enterocito y el intersticio, y a su vez la del plasma va a ser parecida, pero en la medida que aumente acá, va a ir desplazándose acá, y en la medida que aumente acá, va a ir desplazándose acá. O sea que no puede haber vuelta para atrás. ¿Está bien? Y como no hay vuelta atrás para los solutos, tampoco hay vuelta atrás para el agua. El agua sigue el camino de los solutos. ¿Está bien? Y para pasar, el agua tiene una ventaja, que es que pasa a través de las barreras por ósmosis. ¿Cómo puede pasar? Por adentro de la célula directamente, es decir, atraviesa la membrana del enterocito en pequeñas gotas, por ósmosis puede pasar en pequeñas gotas, a pesar de que la membrana se supone que es impermeable al agua. Sí, ¿es impermeable? No, es impermeable hasta un punto. Las gotas de agua pueden deslizarse entre las moléculas de los fosfolípidos. Y por otro lado, el agua puede pasar entre las células, en el intersticio entre una célula y otra, o sea, en las uniones estrechas pueden pasar gotas de agua por osmosis, por arrastre. O sea que el agua... ¿Cómo? Perdón, ¿el agua también puede pasar por otros órganos digestivos o solamente va a pasar por el intestino? Todos los órganos, por todos los órganos puede pasar todo. Nosotros cuando describimos absorción, el enterocito es lugar de absorción, por supuesto, porque es el de mayor exposición. Calculen ustedes que la mucosa del intestino que está expuesta, los enterocitos que están expuestos a la luz, suman más de una centena de metros cuadrados. O sea que están... pero aparte llegan en forma de polímeros, entonces es más fácil poder absorberlo. Perfecto, es cierto. Eso es cierto. Sí, pero también es cierto que nosotros ya comemos algunos monómeros también. Es decir, nuestros alimentos tienen monómeros. Son los menos, ese es otro motivo perfecto por el cual no se absorbe tanto. Pero ya en la boca hay alguna absorción. Por supuesto que con la absorción que se produce en la boca no podemos sobrevivir. Pero quiero decir con esto que siempre que haya diferencia de concentraciones y las partículas sean lo suficientemente pequeñas, va a haber algo de absorción, por supuesto. Porque acá el truco es que la absorción tiene que ver con diferencias de concentración. Los mecanismos, por supuesto, no van a ser los mismos, porque el transportador de glucosa que tiene asociado al sodio el intestino, por ahí no lo tiene la boca.
Pero igualmente nosotros describimos esos mecanismos como los mecanismos de absorción válidos para que nos nutramos, pero igualmente siempre hay pasaje de elementos. Y de hecho, nosotros tanto sabemos eso que, por ejemplo, podemos dar medicamentos para que se absorban en la boca. Hay medicamentos que se absorben en la boca, se ponen por la lengua. Hay muchos medicamentos sublinguales, por ejemplo. Claro, hay medicamentos que son sublinguales, lo que nos dice que siempre va a haber absorción. Ahí son los sublinguales, la mucosa es muy finita, está muy cerca del intersticio y los vasos venosos, y entonces es muy fácil la absorción. Quiero decir que los mecanismos por ahí no sean exactamente los mismos, pero siempre lo mismo. Diferencia, la droga también se absorbe por diferencia de concentración. Concentración intensa en la boca, concentración nada en el plasma, pasa el elemento hacia lo que fuera. Quiero decir con esto que entonces siempre seguimos las mismas reglas. Las reglas son las reglas de diferencia de concentración. Esa es siempre la misma regla, y después esas reglas implican algunos mecanismos especializados. ¿Está bien? Bueno, pero que son los que nosotros describimos como los verdaderos. Lo que no quiere decir que no existe. La palabra no existe, no existe. O sea, la frase no existe, no existe. Pero, volviendo a lo nuestro, como nosotros estudiamos mecanismos de absorción de los alimentos, y cómo sabemos que la absorción en el esófago es nada, y cómo sabemos que la absorción en el intestino, espera que voy a apagar esto, bajar esto porque me tiene podrido, por llamarlo de una manera suave. Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos que existen algunos mecanismos? No, digo, ¿cómo sabemos? En el intestino hay mecanismos específicos y especializados para absorción de alimentos. Como eso decía, hay absorción en el esófago y algo se absorbe, pero es mínimo. Y en el estómago ya empieza la absorción. De hecho, ya en el estómago se empieza la absorción. Por ejemplo, si uno toma alcohol, la absorción comienza automáticamente en el estómago, porque el alcohol los alcoholes son glúcidos, y son glúcidos que vienen ya molecularmente individuales. Así que el alcohol se empieza a absorber en el estómago. ¿Está bien? Bueno, con esto decía, bueno, seguir sacando las reglas de esto. Las reglas son diferencia de concentración y después mecanismos especializados del intestino, pero siempre siguiendo diferencias de concentración. Entonces nosotros comemos y siempre las concentraciones en lo que comemos son mayores que en el plasma. Siempre. O sea, en el plasma ya está todo diluido. Entonces nuestro plasma no puede tener la concentración de sodio de lo que comemos, porque el plasma está diluido. El sodio está diluido en el plasma. Y lo mismo por ende en el intersticio, etc. Pero en la medida que nos alimentamos y comemos, porque ese es uno de los puntos también que regula en parte la absorción, las concentraciones. Pero en la medida que comemos, aumentamos las concentraciones de solutos en nuestro intestino, y eso hace la diferencia para que además se pueda pasar de un lado al otro. En ese pasaje de solutos viene arrastrado el agua por ósmosis. ¿Está bien? Perfecto. Es un mecanismo de pasaje, se dice en masa. El agua pasa como en masa porque se pega, pega contra las membranas, y va pasando como entre las células de la membrana, se va arrastrando y va pasando como si fuera, no sé, masa, como si yo tuviera un papel, y el papel le pongo agua de un lado, se humedece primero y después empieza a gotear del otro lado, y después se pasa el agua goteando rápido si el papel no se rompe. Bueno, conclusiones de esto, que ahí tenemos la absorción del agua. Entonces ahí vimos la absorción de los alimentos en términos generales. Me vuelvo dentro del intestino un minuto, me vuelvo hacia las secreciones que se dan hacia el intestino. Y después continúo con los macronutrientes con los nutrientes continúo su camino. O sea que hasta ahora los nutrientes los degradé, los metí al enterocito, y los metí del enterocito al intersticio, y por ende considero que fueron o al plasma o
a la linfa en el caso de los lípidos. Bien, ahora los dejo ahí a los alimentos del otro lado de la puerta, ya metidos camino a distintos lugares, que ahora los retomo, pero antes hablo una palabra de las secreciones, y para eso, ahí está, voy a abrir esto, vamos a compartir. Y las secreciones, entonces, ahí está, un segundo. Las secreciones que llegan al intestino. Al intestino le llegan 3 tipos de secreciones. Secreciones que provienen de la vía biliar, del hígado, secreciones que provienen de la vía pancreática, el páncreas que secreta, y secreciones que provienen del propio intestino. ¿Está bien? Esas son las secreciones que caen al intestino. ¿Está bien? Bien. Del hígado proviene la bilis. ¿Está bien? La bilis. ¿Qué es la bilis? Es un líquido, por supuesto. Es un líquido cuyo componente fundamental es el agua. Es un líquido cuyo componente fundamental es el agua, pero ahí está, digestivo, pero que tiene disuelta una serie de cosas. ¿Quién fabrica la bilis? El hígado. El hígado, ¿está bien? ¿Sintetiza bilis todo el día? Sí, por supuesto, sintetiza bilis todo el día. ¿Y qué contiene la bilis? Ahí les pongo, esperen que pongo compartir. Compartir. ¿Está? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Un poquito. Ahí está. Vamos más adelante. Por acá. Por acá. Estómago. Ahí está. Bien. Bien. Entonces, la bilis. ¿Qué tiene la bilis adentro? Agua. Y luego tiene una sustancia en abundancia que son las sales biliares. Las sales biliares. ¿Está bien? Las sales biliares son... una sal se obtiene por unión de un ácido, ¿no es cierto? ¿Cómo? No se ve nada de la diapositiva. Quedó No como... la diapositiva. ¿Tampoco se ve ahí? ¿Se ve o no? Al menos de mi pantalla se ve como si estuviera todo agrandado. Pantalla, no sé. ¿Y en el resto de las pantallas? Sí, ahí empezó a aparecer. Ahí se ve. De a poquito, como... Ahí se ve. Ahora sí. Ahí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, ahora sí, profe. Bien, listo. Estamos. Ahí está. Bilis, acá la tengo, después vemos una palabrita linda. Pero las sales biliares entonces se sintetizan en el hígado. Las sales biliares son un ácido que se une a un ion y se obtienen esas sales, perdón, un lúcido dije, perdón, un lípido, dije un ácido, no está bien, dije bien, un ácido que se une a un aminoácido o a iones. Esas sales biliares provienen de ácidos que a su vez provienen del colesterol. El colesterol, el hígado tiene la capacidad de transformarlo en lo que llamamos ácidos biliares. ¿Está bien? Es decir, los conjuga con un grupo ácido, conjugar significa unir o combinar, conjuga al colesterol, el hepatocito, lo conjuga con una función ácido o con función carboxilo, COOH, ¿cierto? Un carbono unido doblemente a un oxígeno y por otro lado a un oxidrilo. Esa función ácido se une al colesterol y entonces se forman ácidos biliares. ¿Qué ácidos se forman? Se forman el ácido cólico, ahí lo tienen, ¿ven? Ácido cólico o colato. El taurocólico, ¿está bien? O taurocolato, glicocólico. En realidad se llama colato, ¿está bien? El glicocolato, bueno, taurocolato. Se forman ácidos. Esos ácidos se combinan con sodio o se combinan con
taurina, con glicina, como por ejemplo en el caso del glicocólico, se combina con glicina, el taurocólico con taurina, es decir, con aminoácidos, el colato con sodio, entonces se forman las sales. O sea que los ácidos, ¿sí?, se conjugan con un aminoácido, o sea que conjugo el colesterol con un ácido y lo transformo en un ácido biliar. Luego lo conjugo con un aminoácido o con algún ion, y entonces obtengo la sal. ¿Está bien? ¿Qué son esas que están ahí? Hay más, estas son algunas, ¿sí? Entonces, colato, o sea, el colato puede dar origen a glicocolato, o sea, el ácido cólico puede dar el colato solo con sodio, taurocólico cuando se combina, o taurocolato, que es lo mismo. Cuando yo digo cólico y colato es la misma cosa. Colato es la forma ionizada o sea, colato es la forma ionizada de cólico, ¿está bien? O sea, es lo mismo, es el ácido que está ionizado. O sea, el ácido, en vez de escribirlo de la manera que está arriba, lo escribo de la manera que está abajo. Esto lo digo porque ustedes, yo digo el taurocolato, o digo taurocólico, y uno dice, uy, pero es otra cosa. Es lo mismo. Por ejemplo, ustedes toman amoxicilina, ¿vieron alguna vez han tomado amoxicilina con clavulanato? Pero en unas marcas dice amoxicilina con clavulanato, y en otras marcas dice amoxicilina Ácido clavulánico. Ácido, dice en otras. En otra dice con ácido clavulánico, y en otra dice con clavulanato, porque es lo mismo, es la misma cosa. Uno lo nombra de forma ionizada y el otro lo nombra de forma con la función ácido, pero es lo mismo. O sea que cuando ustedes compran y dicen con ácido clavulánico, o compran con clavulanato, dicen, uy, es otra cosa. No, es la misma cosa. Y uno las dice en forma indistinta. O sea, resulta indistinto porque el que sabe de qué está hablando entiende que no es más que la misma estructura que ha perdido su protón y queda ionizada, y que en nuestro organismo los ácidos, especialmente los débiles, suelen estar en forma ionizada. Entonces, para nuestro plasma se comportan en forma de ato, ¿sí?, más que de ico, pero es la misma cosa. Bueno, entonces el ácido, no sé, el ácido cólico puede dar, si se conjuga con taurina, ácido taurocólico; si se conjuga con glicina, glicocólico. El ácido quenodesoxicólico, ¿está bien?, puede dar, también conjugarse, puede con taurina, taurodesoxicólico, o puede ser el ácido cólico desoxicólico, ácido cólico desoxicólico. Bueno, hay varios más, ahora no me sale ninguno, pero son todos parecidos. ¿Está bien? Hay un montón de ácidos biliares, todos se pueden conjugar, y entonces me dan la sal biliar. Y la sal biliar, la sal biliar, glucocolato, ahí tenemos otro. Bueno, las sales biliares tienen como característica lo siguiente: tiene una porción, como derivan del colesterol, tiene una porción que es no polar. Si digo, siempre que digo no polar, ¿qué significa? ¿Qué relación tendrá con el agua? ¿Qué significa no polar? Que no está en contacto con el agua. No está en contacto, está del lado adentro, no del lado afuera. Si digo que algo es no polar... Claro, que es afín a no polar es, ¿cómo se llama? Hidrofóbico. Hidrofóbico, o lo mismo decir lipofílico. Es decir, que cuando digo que estos ácidos tienen una porción no polar, quiero decir entonces que los ácidos tienen una porción que tiende a esconderse del agua. ¿Está bien? O sea que si yo dibujara el ácido de esta manera, tendría dos porciones. Una no polar la dibujo de blanco y una polar la dibujo de negro. Entonces, cuando se junten moléculas de esto, me va a pasar así. Se me van a exponer las porciones polares, que es la otra parte. O sea que estos ácidos tienen, estas sales biliares, perdón, tienen una porción no polar, que es la que se esconde del agua y se mete para dentro de una molécula,
y la polar, que es la que se expone a la superficie del agua, que ahí la pintó en color negro. Polar significa que tiene carga y que tiene, o sea, tiene polo, tiene carga y que tiene afinidad por el agua. Entonces se forman una estructura. ¿Cómo? Sería anfifílica entonces, una parte polar, una parte no polar. ¿Sería qué, perdón? Anfifílica. Bueno, anfipática es una palabra que solemos usar. Son anfipáticas y esa característica, las partes no polares puedan unirse a lípidos, ¿está bien? Y las partes polares puedan recubrir esos lípidos y entonces solubilizarlos en agua. Y entonces se pueden formar como mini gotitas a las que llamamos micelas, ¿está bien? Micelas. Entonces, las sales biliares pueden atrapar la grasa que hay en el intestino y formarles una especie de cápsula de viaje, por llamarle, en la cual la parte central está representada por sustancias que son no polares y la parte periférica está representada por partes polares de los componentes de la cápsula, que en este caso son las sales biliares. Entonces, nada, tengo ese tema. Tengo la capacidad de formar unas micelas. ¿Qué es lo que decíamos la otra vez? El ejemplo sería una emulsión, por ejemplo, agua-aceite. Agua-aceite. Separo agua abajo, aceite arriba, sacudo, se me forman pelotitas muy chiquititas de aceite, ¿no es cierto? Y si yo dejo eso vuelve a su estado habitual, es decir, a su estado, perdón, previo. Es decir, el aceite vuelve hacia arriba a separarse del agua. Eso sucede porque las moléculas son todas hidrofóbicas, entonces tienden a concentrarse juntas, alejándose del agua, y el agua se separa de ellas y quedan dos fases diferentes. Pero si yo a la emulsión de agua-aceite le agrego sales biliares, entonces voy a notar que las gotitas permanecen como tales. Y van a permanecer como tales simplemente porque la gotita, que está hecha de grasa, está hecha de aceite, ahora tiene agregado a ese aceite la porción no polar de la sal biliar, pero a su vez tiene la porción polar de la sal biliar que le forma todo un anillo, toda una corona por afuera, que hace que no se vuelva a unir con otra molécula de las mismas características. De modo tal que, con eso que gano solubilizar la grasa y además separarla. La puedo separar y solubilizar. En nuestro intestino pasa igual, comemos grasa, se sacude, se separa la grasa, pero para que no se vuelva a unir de vuelta, las sales biliares envuelven a la grasa de modo tal que no solo la tienen solubilizada, no solo que la tienen en partículas pequeñas, sino que además la grasa queda como más expuesta a la acción de las enzimas. ¿Está bien? Entonces las sales biliares sirven para, justamente por ser anfipáticas, sirven para fabricar micelas, y esas micelas sirven de transporte, pero además sirven para exponer la grasa para ser digerida, para que sea digerida por las enzimas que están en la luz intestinal. Por último, las sales biliares son batótonas. ¿Qué quiere decir esto? Como dice ahí, disminuyen la tensión superficial. La tensión superficial, ¿qué es la tensión superficial? Los líquidos, cuando toman contacto con una superficie diferente, forman una capa. Si ustedes prestan atención, ¿alguna vez prestaron atención que si hay, por ejemplo, qué pasa si uno deja un vaso de agua, un vaso con agua, deja un vaso con agua en un lugar donde hay polvo? Lo deja el vaso con agua, 5 minutos, vuelve, ¿y qué pasa con el polvo respecto del agua? ¿Cómo uno ve la superficie del agua? Se sedimenta. Se la ve llena de polvo, y el polvo como que flota en el agua. Es más, si uno a la superficie, ¿nunca les pasó ver en la superficie del agua un insecto que cae y uno ve que no se hunde? Sí. ¿Sí? En la superficie del agua el insecto cae, pum, y no se hunde. ¿Qué pasó con el insecto? ¿Es Jesucristo que camina sobre el agua? No. Lo que sucede es que el agua en la superficie presenta una capa de cohesión, donde el agua tiene una mayor cohesión entre moléculas. Entonces forma una capa. Esa capa
separa lo que sería el agua de adentro, por llamarle, del agua de afuera, perdón, de la superficie que está del otro lado, que sería en el caso del vaso de agua, el aire. Entonces la unión entre la fase aire-agua, en esa unión el agua presenta una superficie especial, donde la cohesión es mayor. Es decir, las moléculas presentan una tensión de superficie, tensión superficial. Para poder atravesar esa capa, hay que romper la tensión superficial. Si el insecto es lo suficientemente pesado, o se mueve, o está el suficiente tiempo, las moléculas del agua que están cohesionadas le van dejando paso y el insecto termina pasando. Se rompe la tensión superficial y el insecto pasa. Pero si uno no lo deja tanto tiempo, el insecto ahí está como caminando sobre el agua, como que se puede posar sobre el agua. Bueno, porque las moléculas tienen una cohesión que forma una capa. Eso se llama tensión de superficie, tensión superficial. Hay moléculas que pueden romper la tensión superficial. Las sales biliares tienen esa capacidad por la misma capacidad que tienen, o por la misma circunstancia que tienen una porción polar y una no polar. La porción polar se mezcla con esa superficie o esa capa superficial, se mezcla con ella y abre grasas. ¿Para qué? Las grasas que vienen en las micelas, al romper la tensión superficial que hay en la pared del enterocito, en la entrada, digamos, al glucocálix para meterse en el enterocito, se rompe la tensión superficial, que se forma una capita de agua por fuera del glucocálix. Al romperse esa capita no es que se parte, sino que le permite, se abre un poquito y le permite a la micela acercarse al enterocito. Y una vez que la micela se acerca al enterocito y toca la pared, como son grasas, esas micelas, resulta que las grasas se combinan o pueden atravesar la membrana por esa característica hidrofóbica que tienen. Nosotros ya hemos contado que las grasas pueden atravesar libremente las paredes o las membranas celulares. Pero para poder hacer eso, tienen que exponerse a esas membranas celulares. Y para que eso suceda, se necesita llegar a la membrana celular. Y para poder llegar a la membrana celular, hay que atravesar el glucocálix y una capa de agua que genera una tensión superficial. Para eso están las micelas. Rompen la tensión superficial, pasa la molécula glucocálix, se acerca a la membrana del enterocito, se funde con ella y atraviesa como si fuera un fantasma. Bueno, entonces, las sales biliares se necesitan para eso. Se necesitan para formar las micelas, que son el medio para poder entrar a la célula, para poder mantenerse en el intestino, en suspensión, para poder entrar al enterocito, y además sirven para exponer la grasa a las enzimas que hay dentro del intestino. Esas son las sales biliares, que es una forma de utilización del colesterol que tienen las células hepáticas. O sea que el colesterol, la célula hepática lo utiliza, entre otras cosas, después vamos a ver, lo utiliza para formar sales biliares, o sea, forma ácidos biliares que se transforman en sales biliares que son expulsados hacia las venas. Las sales biliares se absorben también en el intestino, ¿está bien? Y vuelven de nuevo al hígado. O sea que el hígado no tiene que fabricar grandes cantidades de sales biliares todos los días, porque una gran parte de esas sales biliares las recicla, ¿está bien? Hay un reciclado de las sales biliares. Bien, o sea que ahí tengo las sales biliares. ¿Para qué sirven? Como hay un circuito enterohepático de las sales biliares. Bien. Ahora, ¿tiene solamente la bilis sales biliares? No. También tiene un compuesto que es la bilirrubina, que estamos viendo ahí. ¿Qué es la bilirrubina? La bilirrubina es un producto de desecho. ¿Es un producto de desecho de qué? De una molécula que se llama HEM, H-E-M, El todo lo que es HEM, o hemo, si yo digo hemo. La sangre tiene que ver. Sangre. Pensé que me iba a decir un hemo, es ese que son los que tienen el pelo, esas cosas. Estos son lo mismo, nada más que van con H. Los hemos. Todo lo que es hemo es sangre. El grupo HEM es un grupo, son 4 anillos pirrólicos, es decir, es un compuesto tetrapirrólico, son 4 anillos. Esos 4 anillos
tiene la capacidad de unirse a hierro cada uno, y a su vez tienen la capacidad de unirse a una molécula que se llama globina. Hem o hemoglobina. ¿Suena? Hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compuesta, generalmente decimos una proteína, pero la hemoglobina en realidad es una proteína más un grupo hemo. Transporta el La oxígeno. hemoglobina transporta oxígeno, exactamente. Y está dentro de los glóbulos rojos, y cuando los glóbulos rojos se mueren, entonces esa hemoglobina se libera en la sangre, y a partir de la hemoglobina se obtiene un compuesto biliverdina, y de la biliverdina se obtiene bilirrubina. Como la de la canción, me sube la bilirrubina, ya la conocen. Bueno, la bilirrubina proviene del grupo hemo, para que tengan una idea. ¿Cuántos glóbulos hay de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre? Tenemos 5.000 mililitros de sangre, lo multiplicamos por 5 millones y tenemos un número bastante grande de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están en la sangre unos 120 días. Quiere decir que cada 120 días tengo millones de glóbulos rojos que están dejando millones de moléculas de hemoglobina en la sangre. ¿Se entiende? O sea, cada día tengo millones de moléculas de hemoglobina en la sangre. Eso hace que tenga que depurarla de esa sustancia. Quien depura de la hemoglobina es el hígado, porque esa molécula primero se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina. Eso pasa en la sangre. Luego la bilirrubina se mete en